Se sancionó en junio de 2020. Desde ese momento, generó muchos inconvenientes, no solamente a propietarios, sino también a inquilinos, al mercado inmobiliario en general. Se debatió muchas veces la posibilidad de reformarla. Hubo quejas de ambos lados, promesas. Sin embargo, hoy vuelve el tema a reflotar. El gobierno evalúa la posibilidad de suspenderla por 180 días. Estamos Exacto. hablando de la ley de alquileres. Pongo ¿no? ahí una pausa precisamente porque por es esto. nuevamente una promesa. ¿Cómo se suspende? Claro. ¿Se deroga? ¿Se cambia a otra ley? ¿Qué es lo que va a suceder con los contratos? ¿Se puede suspender una ley? No sé, la palabra no debería ser suspensión, bueno, ¿no? Y además hay que ver por qué normativa se reemplaza. Mientras tanto no podemos quedar sin regulación. ¿Qué hacen inquilinos? ¿Qué hacen propietarios mientras tanto? Debería haber algo más estable. De hecho, antes se regía por, digamos, por el libre mercado sí, más o menos, claro, por las leyes, digamos, ¿no? del mercado. Más allá de regulaciones generales. Hablemos al respecto de Dale. este tema. Tenemos mucho para hablar, ¿eh? Lo hacemos con el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Eduardo Rosta, a quien le agradecemos que nos esté visitando. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias a ustedes, buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Bueno, hay quejas de todos lados, pero por empezar, los inquilinos dicen que no encuentran, digamos, una buena oferta cuando salen a buscar una vivienda, un departamento, y por otro lado, también las actualizaciones los perjudican. Vamos por el lado de los inquilinos. ¿Qué pasa con esta actual ley de alquileres? Bueno, tal cual, como lo mencionaban ustedes, desde el principio de la ley, lo único que fueron malas noticias. La realidad es esa, que apenas se implementó, automáticamente subieron un 20% más por sobre la inflación las renovaciones, los primeros contratos que se hicieron ajustando a esta ley. Muchos creyendo ya, atajándose, digamos. Atajándose porque, bueno, en principio los contratos se preveían en ese momento que fueran de 3 años. ¿Eso fue lo que más perjudicó? Digamos, el aumento del plazo uno antes podía hacer un contrato por 6 meses, por 1 año, por 2 años. Lo que más perjudicó en realidad es el índice anual. Claro. El índice anual y un índice fijado por el gobierno que, con los antecedentes que teníamos de que con el INDEC, que habían sido manoseado y un poco maltratado, las expectativas que se tenían es que este índice de actualización no fuera fidedigno, con lo cual se produjo ese incremento desde el minuto cero. Desde el principio de la ley, la gente, ante la incertidumbre de lo que podría llegar a pasar con contratos largos y con actualizaciones inciertas, aumentaron el alquiler. Eso los que siguieron alquilando. Claro. Otro montón de propietarios prefirieron deshacerse de sus propiedades, ponerlas en venta y sacarlas del mercado locativo. O intentar venderlas, porque de hecho hay una cantidad de carteles de venta y no se está vendiendo mucho, ¿no? Sí, la realidad es esa, que las ventas en un mercado como el que tenemos, donde el tipo de cambio se viene disparando permanentemente, hay pocas certidumbres. Si bien es cierto que en el último tiempo se están realizando operaciones en un rango entre 30, 50, 60 mil dólares más o menos, que son departamentos que van de monoambientes a 2 dormitorios o 1 dormitorio y medio. Esto no está siendo percibido todavía por el inquilino porque todo eso se está volcando al mercado de locaciones temporarias. A tipo Airbnb o departamentos están aprovechando el turismo internacional y que le pueden sacar dólares a ese tipo de viviendas, sino para una vivienda familiar o de un estudiante o de alguien que quiere vivir allí de manera permanente, ¿no? Tal cual. Eduardo, usted dijo eso cuando recién inició la ley. Luego que comenzó a regir y comenzaron a llegar las actualizaciones, que realmente por la inflación que tenemos han sido cifras siderales para muchos inquilinos que no han podido ni siquiera afrontarlo. ¿Qué es lo que pasó a lo largo de estos años? Bueno, en la medida que fue pasando el tiempo, nos encontramos con que el índice de actualización sí fue representativo de la inflación, entonces nos encontramos con una tormenta perfecta para el inquilino, donde teníamos poca oferta, un inicio de contratación con una base imponible, digamos, alta, y una aplicación de una tasa de actualización también muy alta. Con lo cual realmente se ha puesto muy difícil.
La tasa de actualización es lo que ahora se dice, por ejemplo, en abril, si uno tiene que renovar el contrato, es del 90%. Le van a aplicar el 90% a lo que pagaba el mes anterior, 92,5, claro. Sí. Pero siempre decimos lo mismo. Cuando hablamos acerca de quejas contra la ley de alquileres, no solamente los inquilinos se han mostrado en contra. ¿Qué dicen los propietarios? ¿Por qué no los ha beneficiado? Bueno, básicamente porque ante la incertidumbre del manejo, del formato, es tan malo que terminaron recluyendo esas propiedades, sacándolas del mercado directamente. Porque también es una realidad de que, independientemente de que los valores han sido muy altos, estábamos enfrentando también en algún momento, y cuando se inició la ley, los valores más bajos de rentabilidad en función de la inversión. Entonces, eso también fue un marco que determinó que realmente las propiedades no eran convenientes alquilarlas. Ahora, ¿es necesaria tanta regulación del Estado en este aspecto? Porque en este caso vemos que no ha sido beneficioso y en realidad antes, por las leyes del mercado, bueno, uno encontraba más cantidad de viviendas por parte del inquilino, y aquel que tiene la posibilidad de hacer una inversión. Hay gente que llega a la edad jubilatoria, que sabe que con la jubilación no le alcanza, que ha logrado comprar un departamentito para alquilar, y ese es el ingreso extra que tiene, tampoco lo puede tener, digamos. Son como muchas trabas, ¿no? Yo creo que eso es cuando uno se maneja en estas polarizaciones que nos tiene acostumbrado el gobierno, en estos riverbocas que se van generando, donde se diferencian propietarios e inquilinos y poniendo a cada uno como buenos y malos, termina pasando esto. El mercado locativo es uno de los mercados más atomizados que existe. O sea que históricamente funcionaba de que si había algún propietario que pedía más de lo que su departamento valía o por encima del valor de mercado, no lo alquilaba. Claro. Entonces, y encima, como vivimos acostumbrados a estar con la inflación, pasaban unos meses sin alquilarse. Cuando el valor era acorde al valor de mercado, se alquilaba. Perfecto. Eso es lo que terminaba pasando. Eduardo, lejos de caer en una idealización de que las leyes de mercado por sí solas alcanzan, algo bueno debe tener esta ley. ¿Hubo algo que tuviese que se pueda mantener, que se pueda rescatar? Si reducimos todo a una expresión liviana, si se quiere, una ley es como un reglamento de cualquier deporte. Si el ámbito donde se está jugando está dinamitado, si está en una cancha y está toda rota, no importa la regla que le pongas, no va a funcionar. Claro, esa es la mejor analogía que te puedo hacer. Me gustó la analogía. Y esto es muy clara lo que... Claro, ¿y esto en qué se ve? En que independientemente de esta ley o la ley anterior, en un mercado con estos niveles de inflación, la realidad es que va a terminar costando mucho acomodar los valores al sueldo que está percibiendo hoy por hoy cualquier inquilino. Sí que puede mejorar con el reemplazo de esta ley o volver a lo anterior y a esta atomización que había en el mercado, que vamos a aumentar la oferta. Al aumentar la oferta de inmuebles, bueno, ya estás apaciguando un poco el nivel de incertidumbre del inquilino. Entonces, quien tiene una propiedad que hoy está pagando mucho, podría volver a una propiedad de menor valor, claro, porque habría más oferta también. Claro. Hoy no lo están pudiendo hacer. Eduardo, y esto que se habla, ¿no?, de la posibilidad de suspender una ley. Bueno, sabemos que hay pedidos de todos los sectores. Es decir, lo cierto es que también hay proyectos para modificar la actual ley de alquileres. Es algo de los que se viene hablando desde el día 0, desde el día 1 que salió la ley, ¿no? ¿Qué sucedería con los contratos en ese caso? Bueno, las leyes no son retroactivas. O sea que todos aquellos contratos que estén bajo esta ley seguirían estando en esta órbita hasta que terminen. Claro. Lo que puede hacer el gobierno que están planteando es un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, bien, pero no hay ninguna urgencia. O sea que lo que realmente deberían hacer es la derogación en el Congreso como corresponde y bueno, si quieren tomarse un tiempo para resolver otra cosa, lo tendrían que hacer. La otra opción sería cambiar de la ley actual 2 puntos, que podría ser el plazo mínimo, pasarlo a 2 años, y que la actualización pueda ser en forma semestral o trimestral, de común acuerdo entre las partes,
y con ese escalonamiento, bueno, se lograría esto que estamos mencionando recién. Claro, algunos entrevistados alguna vez que abordamos este tema nos mencionaban tema depósito, tema, dígase, mascotas, varias cosas más nos mencionaban entre todos estos ítems que ellos entendían que debían mantenerse. ¿Se puede mantener esta situación, la regulación que existe en torno a esas pequeñas cosas que orbitan dentro de la relación contractual? Eso en el caso de... ¿Te referías a si cambiamos la ley, si vuelve a lo que era antes? Exacto. Sí, el tema también ha pasado esto, que la realidad es que el mercado de Mendoza no es igual que el mercado nacional. Todos estos planteos que se han ido generando no sucedieron así en Mendoza. En Mendoza tenemos un montón de situaciones que estaban contempladas en esta nueva ley de alquileres que se planteó y que acá siempre se manejaron de esa forma. Pasaba. No. Bueno, vamos a hacer Pero todo digamos que se puede poner en el contrato y se puede regular. Perfecto. Queremos sumar a esto que estamos hablando, que seguramente les debe interesar porque hay una gran cantidad de gente que está contenida, ¿no?, entre inquilinos y propietarios, a Maxi Vitar, que es presidente del Movimiento de Inquilinos Nacionales. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Un saludo. Buenos días, Maxi. Bueno, primero que nada, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes? Que se viene militando mucho esta derogación, posible derogación. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en los próximos días? ¿Cuál es la expectativa? La expectativa es que se derogue lisa y llanamente, que se mantengan algunos puntos. Bueno, nosotros estamos con expectativa, principalmente es tratar de que se dé un debate como se dio en el marco del año pasado en el Congreso. O sea, la verdad que esta situación nos toma por sorpresa, principalmente porque veníamos con un debate donde el año pasado tuvimos casi un mes debatiendo en el Congreso, discutiendo. Pero parece que en el Congreso posturas. no avanza nada, Maxi. ¿Viste lo que pasó en el Senado de la Nación? Que hace 6 meses que no tratan nada y se pelearon la semana pasada. Sí, coincido, pero yo me parece que tampoco la solución desde un decreto y de modificar hoy en día 2 artículos tampoco sea la solución a la situación tan compleja que hoy estamos viviendo. O sea, claro, simplificar el problema que hoy tienen las familias que alquilan y la situación habitacional en 2 artículos de ley es realmente preocupante, porque es desconocer la problemática profunda que hoy tiene la situación del alquiler en la Argentina. ¿Qué otras cuestiones deberían ser atendidas? Y a nuestro entender, primero un orden de control. O sea, hoy la ley no se cumple y que no se cumpla la ley no pasa nada. Y en ese sentido es difícil que nosotros podamos analizar si funciona o no funciona la ley o qué resultados tiene si el incumplimiento no tiene ningún tipo de sanción. Y desde ahí también seguir discutiendo letra muerta, porque a medida que nosotros vamos modificando, planteando ciertas circunstancias, si eso no se modifica o no genera ningún tipo de cambio, difícilmente uno puede analizar si esa ley sirve o no sirve o si se tiene que modificar o no. Y Maxi, desde ahí ¿por qué también no se cumple la ley? ¿En qué aspecto? Y no se cumple la ley, esto hablándolo en términos nacionales, no se cumple con el plazo mínimo, no se cumple con la forma de actualización de la ley, se firman contratos por fuera de la ley, por fuera del plazo mínimo de la ley, y en distintos puntos, por ejemplo, en lo que es materia de garantías, lo que es materia de quién tiene que pagar el impuesto o la tasa municipal, que es a cargo del propietario, tampoco eso rige en distintos puntos del país. Entonces, bueno, eso hace de que esos ciertos beneficios o modificaciones que deberían transmitirse y generar un cambio de condiciones lógicas de mercado, eso no se traduce y no se ve. Desde las entidades inmobiliarias, los propietarios, advierten que tanta regulación está haciendo que se migren inmuebles hacia el mercado de la compraventa de inmuebles. ¿Ustedes coinciden con esto? ¿Qué opinan?
Bueno, yo creo que la modificación del marco en términos de inversión ya viene desde antes de la entrada en vigencia de la ley. O sea, esto se produce en un marco de desfasaje entre lo que ha sido el precio del dólar y las rentabilidades de distintas inversiones. Lo que sí, la discusión está en que cuál es hoy el valor, y es un poco lo que me parece que también es necesario preguntar, bueno, hoy cuál es el valor o la rentabilidad que está buscando el mercado inmobiliario para garantizar esa oferta. Porque si hoy, por ejemplo, el sueldo promedio en Mendoza es de 121.000 pesos y hoy un alquiler está en 90, bueno, la verdad que la rentabilidad en términos es bastante alta. Ni hablar que la canasta básica alimentar esté en 65.000 pesos. Entonces, la verdad que no sé cuál es el valor. Claro. Pero sí lo que hemos visto nosotros en el marco de la discusión de la modificación de la ley es que plantear que la salida sea ajustes trimestrales y de acuerdo a lo acuerdo entre partes, que no hay acuerdo entre partes, porque es más que todo la lógica de la imposición del mercado inmobiliario, y la verdad que esas propuestas y esas condiciones para los inquilinos no termina siendo una solución. Si vuelvo a insistir en este tema, si, por ejemplo, en este contexto, y se los traslado, o sea, si hoy no existiese esta ley de alquileres, no existiese este índice de alquiler, en un contexto donde en el 2021 hubo una inflación del 55%, en el 2022 una inflación interanual del 90%, dio 102 a febrero. Bueno, ¿cuánto sería el ajuste semestral para que el mercado inmobiliario pusiese sus viviendas en alquiler? Maxi, bueno, en el sector de los propietarios sabemos cuál es la consecuencia de la ley de alquileres, y es que muchos intentan ahora vender su vivienda y no alquilarla. En el sector de los inquilinos, ¿cómo se las arreglaron si no pueden pagar los alquileres? Y nosotros terminamos asignándonos o volviendo, por lo menos la gente joven se vuelve a la casa de los padres, o empezamos a alquilar y asignarnos en vivienda, o ir alquilando propiedades que tienen menos servicios, menos condiciones, al mismo precio o más alto que lo que pagamos antes. O sea, esa es la realidad también. Entonces, yo como recién les comentaba, hoy un ajuste en este marco, o sea, si hoy con una inflación del 90%, en el hipotético caso que una familia hubiese firmado el año pasado un ajuste semestral del 30%, hoy estaría pagando al finalizar su segundo año de contrato un aumento del 120% contra el 92% que dio la ley de alquiler. Claro. Entonces, la verdad que si dejamos con la solución y la propuesta del gobierno y que viene impulsada desde el mercado inmobiliario es la libertad de mercado, bueno, la verdad que creo que no va a terminar siendo la solución o la salida para la gente que alquila. Perfecto. Bueno, sí. Bueno, la postura de inquilinos. No sé si querías saludarte, Maxi, y valorar también esta posibilidad de conocer cuál es, digamos, la postura que tienen ustedes y la experiencia, ¿no?, que es muy válida. Así que te saludamos desde aquí. Maxi Vitar es de Córdoba y, como le decíamos, es presidente del Movimiento Inquilinos Nacionales. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, y en este sentido yo quiero hacer un hincapié importante de que nosotros hemos insistido en que esta no es la mejor ley ni la ley definitiva, que es una ley que se puede dar en un marco para mejorar, que en ese marco de mejora se han planteado en el debate del Congreso, se han planteado incentivos para que la gente alquile, pero con una limitación en la cantidad de propiedades, que se ha planteado también lógicas en las cuales se pueda brindar algún tipo de acompañamiento, pero esto tiene que ser de manera integral. La discusión tiene que ser integral. Si nosotros pensamos que la modificación de 2 artículos va a ser la solución definitiva del problema habitacional en la Argentina, me parece que la posición es equivocada. Muchísimas gracias, Vitar. Bueno, allí escuchábamos entonces a
un representante específico del sector de los inquilinos y estamos aquí con Eduardo. Eduardo nos habló desde el lugar de los corredores inmobiliarios y bueno, escuchamos a los inquilinos a pesar de que se está evaluando esta derogación, suspensión, como quieran llamarle, no estarían de acuerdo del todo con la situación. ¿Ustedes creen que será la solución la derogación o también entienden que tiene que haber un debate de fondo? Básicamente lo que nosotros entendemos es que en la medida que se espante al inversor, porque en definitiva esto no es un tema del gobierno, el gobierno hoy no tendría la capacidad para volcar la cantidad de viviendas que hacen falta al mercado locativo como para resolver la problemática. Entonces, quien termina resolviendo eso es el inversor privado. Y no estoy hablando del inversor privado que construye 10 torres, estoy hablando de cada uno de nosotros que tenemos como factor común, absolutamente todos, que nuestra jubilación va a ser magra, va a ser mala. Y es muy poco probable que podamos mantener los niveles de vida que llevamos hoy en nuestra vejez. Entonces, cada uno de nosotros, quien en alguna u otra medida va pudiendo, va pensando en qué momento puede generar una habitación, un departamentito o alguna algún tipo casita, algún tipo de construcción que te permite el día de mañana complementar tu ingreso. Entonces, en la medida de que eso se siga cuestionando y persiguiendo y regulando como pretenden hacer, vamos a seguir retrayendo el mercado y se va a terminar perjudicando al inquilino como les está pasando. Claro. Básicamente es eso. Muchas gracias, Eduardo, muchísimas gracias, es un gusto. Igualmente.